Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más de métodos numéricos. Este video vamos a ver el método de regla falsa. Este método iterativo permite la solución de ecuaciones lineales y no lineales, combinando los métodos de bisección y de la secante, obteniendo el resultado por medio de iteraciones a partir de dos valores, iniciando desde un intervalo cualquiera. Siempre y cuando ese intervalo inicial a sub 0, b sub 0, con f de a y f de b de signos opuestos, lo que garantiza que en su interior haya al menos una raíz. El algoritmo va obteniendo sucesivamente en cada paso un intervalo más pequeño, que sigue incluyendo una raíz de la función f. A partir de un intervalo a sub k, b sub k, se calcula un punto interior c sub k, que definirá el nuevo intervalo en el que se va a calcular. Mejor dicho, con esta fórmula es que vamos a ir calculando las nuevas raíces y cada vez vamos a ir achicando el intervalo para poder obtener nuestra raíz más aproximada. El error relativo de este método es, como cualquier otro error relativo, calculamos la raíz nueva menos la raíz anterior sobre la raíz nueva. Y eso nos dará el error relativo y nos dirá qué tan aproximado es nuestra raíz. En este ejemplo, vamos a utilizar la función f de x igual a raíz de x menos coseno de x, donde encontraremos una raíz entre 0 y 3. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una raíz en un intervalo más pequeño para así minimizar la cantidad de iteraciones que va a hacer este método. Entonces, vamos a primero mirar la gráfica y vemos que la raíz está aquí, es donde corta con el eje x. Entonces, vamos a decir que el primer intervalo va a ser entre 0 y 1. Evaluamos si eso es cierto, si f de 0 por f de 1 es menor que 0, lo cual es cierto. Entonces vamos a trabajar en ese intervalo. Para la iteración inicial vamos a tomar como p sub 0 el 0.68, que es el resultado de la fórmula que vimos anteriormente. Y vamos a verificar si f de a por f de ck, pues nuestra raíz calculada, es menor que 0. Entonces el nuevo intervalo va a ser con b sub 1. Y cambiamos a b sub 0. Para la siguiente iteración, volvemos a multiplicar. Hacer lo mismo, pero esta vez cambiando b sub 1 con 0.68. Esto nos dio como resultado 0.65, que será la siguiente raíz para el siguiente intervalo. Volvemos a preguntar. F0 por f de ck es menor que 0. Sí, entonces volvemos a cambiar a b. En esta iteración nueva, la iteración número 2, volvemos a hacer lo mismo. Colocamos la fórmula y calculamos la nueva raíz. Dio esta. Verificamos la condición si f de 0 por f de la nueva raíz es menor que 0. Si es así, ya saben, cambiamos la nueva raíz en el intervalo siguiente. Volvemos a repetir el mismo proceso. X sub 3 será el resultado de la fórmula. Calculamos la nueva raíz y verificamos la condición. Si f de 0 por f de la nueva raíz es menor que 0, entonces el b sub 4 será esta nueva raíz. Y para esta última iteración, volvemos a calcular la nueva raíz y verificamos que estén en ese intervalo para nuevas
nuevas iteraciones que diga. Ahora, por falta de tiempo, vamos a dejarlos ahí hasta 4 iteraciones y vamos a ver qué tan aproximado está del valor real. Entonces, vamos a obtener la nueva raíz, que es 0.64. La ponemos aquí para calcular el error relativo. Y la vieja raíz de la iteración anterior. Entonces, tenemos el 0.6418, que es el x4, menos 0.6421, que es el x sub 3. Y lo dividimos por x sub 4. Esto nos da este número, que es más o menos, en porcentaje sería 4, no, perdón, 0,4%. Ahora, ¿cómo sabemos cuántas cifras exactas tiene este número? Miramos cuántos ceros hay hasta el primer, digamos, o sea, que no haya ceros. En este caso, hay 1, 2, 3, 4. Entonces podemos tener certeza de que las primeras 4 cifras decimales son exactas. ¿Qué quiere decir? Que este número de aquí es exacto. Entonces, x sub 4 cuenta con 4 cifras exactas y es el valor más cercano en 4 iteraciones.